Hermanos, esta carta de primera de Juan fue escrita como todas las cartas, ¿verdad? Como todos los libros de la Biblia, esta carta fue escrita con un propósito bastante interesante, importante para los creyentes. El propósito de esta carta es que el creyente tenga seguridad acerca de la salvación. Escúcheme bien. El propósito de la carta es para que nosotros, hijos de Dios, tengamos seguridad sobre nuestra vida espiritual, sobre la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, yo tengo que decir que la salvación no es una decisión del hombre. La primera cosa para entender la salvación es que no es mi decisión empezar o obtener la salvación. Es una decisión de Dios, no es mi propia decisión. Cuando hablamos de salvación, tengo que decir que no es un cambio de opinión. No es que yo decido cambiar en mi mente lo que pienso. No es eso, sino un cambio de corazón. Es ese cambio de un corazón de piedra, del cual habla la palabra del Señor, a un corazón de carne. Es un cambio de un corazón muerto a un corazón que tiene vida. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una relación con Cristo, con el Señor Jesús. Entonces, hay algunas cosas que los creyentes, hijos de Dios, necesitamos saber en cuanto a nuestra seguridad de esa salvación que es dada por Dios. Y ese es el enfoque de Juan, cuando él está hablando o está dándonos estas palabras desde el versículo 13 hasta el 21. El enfoque de él es mostrarnos a los cristianos, a los hijos de Dios, algunas cosas que son necesarias saber en cuanto a mi seguridad. En otras palabras, usted como un hijo de Dios y yo como un hijo de Dios necesito tener seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Y qué cosas es que yo debo saber para tener seguridad en cuanto a mi seguridad de salvación? ¿Qué cosas yo como hijo de Dios necesito saber acerca de la seguridad de mi salvación? Hay tres cosas que yo voy a mencionar esta mañana. Hay muchas, pero voy a mencionar al menos tres que nosotros debemos saber acerca de nuestra seguridad. Primero, tengo que saber que tengo vida eterna. Una cosa que usted debe saber en cuanto a su seguridad de salvación es que usted tiene vida eterna. Una segunda cosa es que Dios le oye. ¿Sí? Vida eterna, Dios oye. Y la tercera cosa es que usted debe saber es que usted es elegido. Aunque tenga luchas con el pecado, aunque haya un viejo hombre que está tratando de luchar, confrontar, debemos saber que somos elegidos por Dios. Tenemos vida eterna, Dios nos oye y entonces, por último, somos elegidos por Dios. Y quiero leer, por favor, versículo 13 de este capítulo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, no quiero comenzar mostrando un detalle especial como Juan escribe. Primero tengo que decir que Juan tiene 3 libros, 3 cartas de Juan y también tiene el Evangelio de Juan. Y en todas estas partes, tanto en el Evangelio como en las cartas, Juan nunca se menciona a sí mismo como Juan. Él nunca va a mencionarse con su nombre. ¿Sí? Si usted lee la carta de Pablo va a decir, va a mencionarse, va a hablar de él acerca de su carta. Entonces cada autor va a decir algo de él, pero Juan no se menciona a sí mismo como Juan. Y quiero que usted vaya, por favor, a este mismo libro, Primera de Juan, capítulo 1.
para mostrar algunos detalles acerca de cómo Juan escribe esta carta. Juan capítulo 1, y quiero que vea versículo 4. Mire cómo se menciona. Juan dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y quiero que note esa conjugación que hace, estas cosas os escribimos. Pero también dentro de ese os escribimos involucra a otras personas, pero se involucra a él mismo, ¿verdad? Y más adelante, por ejemplo, si usted va al capítulo 2, versículo 1, él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Sí ve el tiempo? Os escribo, y quiero que vaya también al capítulo 2, versículo 12, por ejemplo. El versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. Sí, nota usted el tiempo en el cual Juan escribe. Juan escribe: os escribo. ¿Y eso habla de qué tiempo? Presente, pasado, futuro. ¿Sí? Tiempo presente. Os escribo, porque él está escribiendo esta carta, desde luego. Pero hay algo interesante. Y en estos versículos que hemos leído, al menos capítulo 2, versículos 12 al 14, repite 6 veces: os escribo. Y eso es muy digno de destacarlo. Pero en el versículo 13 del capítulo 5, nuestro texto de hoy, él también dice lo mismo, pero cambia el tiempo. Mire cómo comienza el versículo 13. Estas cosas os he escrito. Al fin de su carta, él va a decir: escribí estas cosas por una razón. ¿Y cuál es la razón? Mire lo que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nuestra primera cosa que debemos saber acerca de nuestra seguridad es que nosotros tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, él hace una referencia muy importante en todo esto. ¿Y por qué lo menciona? Porque él dice: os escribo esto para que sepáis. Hay muchas cosas en la vida, muchas cosas que nosotros no conocemos, muchas cosas que nosotros no sabemos y que posiblemente nunca vamos a saber ni a descubrir. La Biblia misma habla de muchas cosas que son misterios, y que esos misterios no son revelados sino hasta cuando estemos en su presencia. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no vamos a saber, pero miren, saber que tenemos la vida eterna es el conocimiento máximo y supremo que un hijo de Dios puede tener. Hay muchas cosas que no sabemos y no tenemos, pero saber por medio de esta palabra de Dios que tenemos la vida eterna, no puede haber un mejor conocimiento para nosotros. No podemos tener un mejor conocimiento que tener la vida eterna ganada. Y como he dicho anteriormente, no ganada por nuestros propios méritos, sino por un tema que es de gracia o por gracia de Dios. Vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre, donde todo tambalea y todo es incierto. Pero la promesa de la vida eterna es lo más reconfortante para el ser humano. Es lo más reconfortante que nosotros podemos tener. Y saben, miren, nuestro texto es muy determinante para entender
porque por la obra de nuestro Señor Jesús hay seguridad de salvación. Y este texto nos menciona dos cosas muy importantes. Y observe cómo Juan, solo este versículo 13, repite dos veces una confesión muy importante. Una confesión respecto a Cristo. Mira el versículo 3 otra vez. La segunda parte dice, o todo el versículo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahí vienen las dos cosas: para que sepáis que tenéis vida eterna, y también otra cosa, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Desde luego, esta carta fue escrita a destinatarios que conocían a Dios. Esta carta, los destinatarios de esta carta fueron hijos de Dios. Y estos hijos de Dios ya conocían a Dios, desde luego. Pero la repetición que Juan hace, y esto también es para nosotros, hijos de Dios, que conocemos a Dios, hermanos, la repetición es para seguir creyendo en ese mismo Dios, en ese mismo Cristo que otorga salvación gratis a nosotros. Y posiblemente usted dice: ya estas cosas las sé, ya conozco, ya sé que Cristo me salvó, o ya sé que Cristo es el Salvador. Pero Juan la repite y dice: para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sí, yo creo. Y otra vez él dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si usted no cree, entonces le repite otra vez: para que creáis. Ahora, ¿ya? Entonces, yo les decía que ellos habían creído, pero con esta repetición ellos debían seguir creyendo en el Hijo de Dios. Seguir creyendo que hay una victoria, que hay una vida eterna después de luchar aquí en la tierra. Hermanos, nuestra salvación es posible por creer en el nombre de Cristo. Y por eso nuestra seguridad no se basa en nuestra fe. Cosas que nosotros debemos saber acerca de nuestra seguridad. Nuestra seguridad no se basa en la fe que yo tengo. ¿Sí? Nuestra seguridad no se basa en el conocimiento que yo tengo acerca de Dios. Nuestra seguridad no se basa en lo que yo sé de Dios. Nuestra seguridad no se basa en lo que yo hago por Dios. Otra vez, son cosas importantes. No deje de hacerlo. No deje de conocer. No deje de aprender. No deje de servir. No deje de tener fe. Pero mi seguridad, nuestra seguridad, se basa en Cristo. Mi seguridad está en Cristo, nada más. No en lo que yo pueda hacer, no en lo que yo estoy haciendo, sino en Cristo. Hay seguridad de vida eterna, pero solo en Cristo. Y entonces, cuando Cristo ha hecho su obra, pone fe para que yo pueda servir. Eso es importante, son resultados y frutos de aquello que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, un hijo de Dios, para su seguridad debe saber que hay vida eterna. Es la primera cosa. La segunda cosa, mire el versículo 14, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hijo de Dios, Él nos oye. Usted que tal vez está acá y que todavía no tiene una relación con Dios, Él le oye. Pero hay una diferencia, y vamos a ver cuál es la diferencia. Hermanos, nuestra seguridad de salvación se relaciona siempre, o está relacionada siempre con nuestra oración, ¿verdad? Nuestra seguridad está relacionada en la forma como le pedimos o como nos acercamos a Dios. La confianza en nuestro Dios viene como resultado de la misma experiencia de mi salvación, de nuestra salvación. Los verdaderos creyentes saben el destino, saben cuál es el destino de sus oraciones. Los hijos de Dios saben dónde van sus oraciones. Posiblemente sabe que mi oración no pasa el techo. O posiblemente sé que mi oración tiene un destino que más allá del techo.
Entonces sabemos cuál es el destino de nuestras oraciones como hijos de Dios. Por eso nuestra confianza está puesta en ese Dios que oye nuestras oraciones, así como un niño tiene su confianza puesta en su padre, igualito. Usted lanza a su hijo hacia arriba, él se ríe porque sabe que usted lo va a coger. No es bueno, pero eso vemos en la práctica. Esa confianza debe tener un hijo de Dios con Dios, de que Él le escucha. Dios oye nuestras oraciones, hermanos. Pero ¿por qué no me llega lo que pido, verdad? Pero Dios oye nuestras oraciones. Pastor, usted dice que Dios oye nuestras oraciones, pero yo no he recibido todavía lo que he pedido. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que siempre queremos nosotros respuestas conforme a nuestros deseos. Siempre queremos respuestas conforme a nuestra perspectiva. Siempre queremos respuestas conforme a lo que nos conviene. Siempre es así, ¿verdad? Yo necesito algo y pido a Dios por eso que yo necesito y eso que me conviene. Y justamente ese es el problema. Y no es malo pedir por aquello que yo quiero, ¿verdad? Pero también puedo decir que ese es el problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos oye todo, pero quiere contestarnos no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a su voluntad. Esa es la diferencia. Él quiere contestarnos de acuerdo a su voluntad, como quiere que nosotros caminemos con Él. Juan mismo él escribe en su evangelio, y no quiero que abra, puedo leerlo yo. En su evangelio, Juan capítulo 15, 7, el Señor Jesús dice en estas palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una garantía de Cristo. Pida todo lo que quiere, pero hay una condición también aquí. Él dice: si permanecéis en mí. ¿Sí ven? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una condición para las respuestas a nuestras oraciones es permanecer en la palabra. Interesante, palabra del Señor Jesús. Sin embargo, hermanos, no todas nuestras oraciones son contestadas. Y esa tal vez es su queja. Esa tal vez es nuestra queja. No son contestadas. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué razón? Sin embargo, hermanos, todas nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Jesús mismo lo experimentó. Él experimentó derramando su alma delante de Dios, deseando no beber de la copa del sufrimiento, aquel día que iba a ser entregado. Él dijo en oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero morir, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo no quería. Si es posible, pasa de mí, sudando gotas de sangre. Pasa de mí esta copa, Padre. Pero no como yo quiero, sino como tú. Y la respuesta de Dios fue diferente a la oración de Jesús. El apóstol Pablo oraba 3 veces por un aguijón que tenía en su carne, una enfermedad, algo que le estaba molestando. 3 veces. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia. Que mi gracia sea suficiente. No me pidas que te sane, en otras palabras. No lo sanó.
¿Pero por qué? Porque la respuesta de Dios para Pablo, para Jesús, para usted, para mí, es lo que vale. No mi deseo ni mi necesidad muchas veces. Porque yo puedo decir, necesito algo, ¿verdad? Pero Dios puede decidir, o Dios ha decidido que eso no es lo más importante, o eso puede perjudicarnos, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones son escuchadas, siempre. Dios oye nuestras oraciones, pero no significa que va a contestarnos de acuerdo a nuestras conveniencias, prioridades, deseos, preferencias, sino de acuerdo a su voluntad. Como hijos de Dios, necesitamos, en cuanto a nuestra seguridad, necesitamos saber que, en primer lugar, que tenemos vida eterna. En segundo lugar, que Él nos oye. En tercer lugar, que somos elegidos. Mire el versículo 18, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le aguarda y el maligno no le toca. Sabemos, versículo 19, que somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios porque nosotros quisimos, ¿verdad? Sino porque fuimos elegidos. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, hay una distinción que Juan hace en el versículo 19 entre dos clases de personas. Si usted puede ver bien, versículo 19, dos clases de personas. Somos hijos de Dios, un grupo, una clase de personas, hijos de Dios, Él y todos los que pertenecen a este pueblo, que son elegidos. Y por otro lado, dice el versículo 19, y nos ha dado, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Hijos de Dios y el mundo que está bajo el maligno. Dos clases de personas. Y entonces, mire, quiero pedirle a usted que dé gracias a Dios, que dé la gloria a Dios, porque Él nos ha elegido. Que pida usted, si no se siente parte con seguridad, que tiene vida eterna, que Dios le oye, que es elegido, que pida a Dios que le muestre esa parte que aún falta. Démosle gloria a nuestro Dios, porque Él nos hizo sus hijos. Como les decía, hermano, Juan habla de dos verdades en este versículo. Por un lado, habla de Él y sus lectores como hijos, los destinatarios como hijos de Dios, y por otro lado, estos hijos de Dios que son cuidados y protegidos por Dios, y por otro lado, los incrédulos que están en la esfera de Satanás, quienes atacan y los abusan. Esto es estremecedor, querida congregación. ¿Sabe por qué? Mire, con respecto a todos los hombres, todo el mundo, todos los hombres, toda la humanidad, están o del lado de Dios o del lado de Satanás. Eso es lo que dice Juan. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios, un grupo por un lado, y por otro lado Él dice muy claramente, y el mundo entero está bajo el maligno. O estamos del lado de Dios, o estamos del lado de Satanás. Clarito. Eso está diciendo. No hay más opciones allí, no hay un lugar intermedio, no, de un lado o del otro lado. Pensemos en eso. Niños, chicos, también piensen en esto. Por un lado, hijos de Dios, con Dios,
Por otro lado, el mundo entero está con el maligno, con Satanás. ¿En qué lugar, en qué parte está usted? ¿Aquí con Dios o con Satanás? Muy fuerte tal vez, hermanos, pero es la realidad. No hay opciones. No es que todavía como que así. No. Eso no dice Juan. No dice. Dos opciones marcadas claramente. No así, por ahí vamos. No, cuidado. Para los escogidos hay una vida eterna. Hay una vida gloriosa. Hay una vida celestial. Hay una vida plena al lado del Salvador. Y a los otros que están con el maligno, les espera una eternidad con Satanás y con todos sus demonios. Iglesia, nosotros como iglesia tenemos una tarea, porque vemos aquí una gran preocupación por un lado y por otro lado. Dios y los que no están con Dios. Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Preocuparnos por ellos. Iglesia, no los deje allá, que ellos vivan su vida. No, preocúpese por ellos. Nuestra responsabilidad es ir a ellos y hablarles el Evangelio. ¿Sí? Pero no hablar el Evangelio, no estoy diciendo que vaya a predicar con teología y todo. No. Mire, una hermana humilde trajo a 2 personas a la iglesia. Está predicando el Evangelio. Tal vez no le dijo nada de Jesús, pero está predicando el Evangelio. Dígame usted, ¿a quién trajo? ¿Sí? Pensemos mucho en eso. Pensemos. Tenemos una responsabilidad. Hay mucha gente que está con el maligno, que vive una vida sin Dios, con un destino que no apunta al cielo. Entonces, como iglesia tenemos que preocuparnos por ellos. Vamos juntos. Vamos individualmente. Vengámosle. Animémosle para que conozcan a Cristo. Curiosamente, hermanos, Juan, el Evangelio de Juan, muchos conocen el Evangelio de Juan. En el primer versículo del Evangelio de Juan, él comienza diciendo que el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Juan 1:1. Curiosamente, al inicio él dice, ese es Jesús, Dios mismo, que vino, que dejó todo y vino. Desde el principio está, dejó su trono y vino. Y al fin de su carta, él no deja ninguna duda que ese Cristo con el que él vivió, que él testificó que vino, que dejó todo, con el que él aprendió, es el mismo Cristo que usted y yo conocemos. No deja ninguna duda de eso. Es decir, el Hijo de Dios ha venido y con su venida conocemos la verdad. Y la verdad es que en Cristo nosotros tenemos vida eterna. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, mis hermanos! Y eso es lo que dice nuestro versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a Dios Padre. Y estamos en el verdadero, el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, es un privilegio que nosotros, usted y yo, conozcamos a este Cristo, que es Dios y que nos ofrece vida eterna, que nos da seguridad de salvación.
Ciertamente hay muchas cosas desconocidas, como lo dije al inicio. Pero saber que Cristo, o saber de Cristo, como el Hijo de Dios, o el Dios verdadero, es la mayor seguridad de salvación para la vida eterna que nosotros podemos tener. Y quiero concluir con una historia. Hay una historia de un cierto cantante que para mí es desconocido, que se llama Ira Sankey. No sé si alguien lo conoce, escuchó de él. Es un cantante muy famoso. Se dice que este cantante fue invitado, iba en un barco, en un viaje, y en medio del viaje él fue invitado a cantar. Dice que él aceptó cantar y cantó una alabanza llamada Salvador como un pastor guíanos. Salvador como un pastor guíanos. Esa alabanza él empezó a cantar en el barco. Y mientras él cantaba, la gente se deleitó de su música porque era un cantante profesional. Pero al terminar o al fin de su alabanza, de su canción, uno de los oyentes que estaba escuchándole atentamente alzó la mano y le preguntó: Ira Sankey, ¿tú serviste en la guerra civil estadounidense? Y él le dijo: sí, yo serví en la guerra. Y otra vez le pregunta a este aficionado: ¿puedes recordar si tú estabas en una brillante noche de luna en el año 1862 en tal lugar? Y él dijo: sí, yo estaba allí. Yo estaba sirviendo en el ejército, dice el cantante. Yo estaba allí, listo con mi fusil, cuando te vi a ti. Y cuando te vi, levanté mi arma, era del otro lado. Levanté mi arma y te apunté. Estabas parado en la sombra, completamente oculto, mientras la luz de la luna caía sobre ti, y por eso yo te veía, le dijo. En ese instante que tenía apuntado, levantaste tus ojos al cielo y comenzaste a cantar esta misma canción que he cantado hoy. Entonces, le dice a él: yo me dije a mí mismo, déjalo que cante su canción hasta el final y después puedes dispararle. Escuché, dice Ira, escuché muy atentamente, perfectamente las palabras de la canción. Y escuché que decías en medio de la canción: somos tuyos, hazte amigo de nosotros, sé el guardián de nuestro camino. Entonces, el cantante dijo: empecé a pensar en mi infancia y en mi madre, temerosa de Dios, que cantaba esa canción. Entonces al fin terminaste de cantar, y cuando terminaste de cantar, me fue imposible volverte a apuntar con mi arma. Pensé, dijo él, el Señor que puede salvar a ese hombre de una muerte segura, ciertamente debe ser grande y poderoso. Hermanos, así ha sido. Así ha sido. El Señor es grande y poderoso para salvarnos a nosotros, un mundo que está destinado para una muerte segura. Pero el Señor es grande y poderoso para salvarnos de la muerte segura del pecado a todos nosotros, a sus hijos. Y por eso que debemos tener seguridad de vida eterna. Saber que Dios nos oye y saber que somos elegidos de Dios. No dude jamás de la salvación que el Señor nos otorga por su gracia. Juan nos deja esta seguridad. Con este versículo quiero terminar. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
¿Es usted un hombre salvo? ¿Tiene usted seguridad de una vida eterna? Que Dios bendiga esta palabra en esta mañana. Que provea a usted seguridad si no la tiene.